Oye, fíjate en esto. En las elecciones de Perú, el mayor riesgo para la democracia no son unos piratas informáticos con capuchas oscuras intentando hackear una base de datos ultra secreta. En absoluto. Ya, ¿qué va? El verdadero peligro para todo el sistema son ciudadanos normales y corrientes que están completamente exhaustos después de 14 horas de tensión y que simplemente olvidan cómo sumar 2 más 2 en un papel. Ostras, es que suena a exageración, pero esa fatiga mental frente a una simple suma matemática es capaz de paralizar los resultados de un país entero durante semanas. Literalmente. Totalmente. Por eso hoy nos sumergimos en una montaña de fuentes fascinantes. Tenemos sobre la mesa, manuales operativos, protocolos de contingencia, cartillas de instrucción directa de la OMPE. Que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, claro. Exacto. Son documentos internos diseñados específicamente para las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Y nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es descubrir esa increíble maquinaria humana y tecnológica también, diseñada para evitar que un simple error humano colapse todo el país. Que además son unas elecciones que alcanzan una escala verdaderamente titánica. A ver, según estos documentos confidenciales, los peruanos se enfrentan a unas papeletas de altísima complejidad. Madre mía, sí. No solo van a elegir al presidente y a los vicepresidentes de la República, también votan a 60 senadores, a 130 diputados y a los representantes ante el Parlamento andino. Una locura de papeletas. Es que hablamos de procesar millones de voluntades individuales en un tiempo récord, con un margen de error que básicamente debe ser equivalente a cero. Claro. Y el objetivo de este análisis a fondo no es hablar de ideologías ni de partidos políticos para nada. Vamos a mapear el ecosistema humano oculto detrás de una votación, ¿vale? Vamos a desgranar todo esto. Porque las fuentes nos revelan que unas elecciones no consisten simplemente en meter un trozo de papel en una urna de plástico. ¿Qué va, qué va? Son, en esencia, un prodigio de diseño contra el caos. Efectivamente. Y esa perspectiva técnica es una auténtica clase magistral sobre cómo se diseña un sistema crítico a prueba de fallos, que además resulta súper relevante para cualquier sector, para cualquiera que nos escuche. Totalmente. Hablamos de capas y capas de personal con responsabilidades ultra específicas, de cruces constantes de supervisión, auditorías en tiempo real y de inyectar tecnología puntera en un proceso que de toda la vida ha sido analógico y manual. Pues para comprender cómo funciona este engranaje sin pervernos, lo mejor es seguir el recorrido físico de los propios materiales electorales, ¿no? Me parece la mejor ruta, sí. Empezaremos viendo la logística desde la perspectiva más amplia, o sea, la de todo un distrito, y acompañaremos a las papeletas hasta que llegan al interior de un aula específica, justo frente a una pantalla de ordenador. Así que el primer eslabón de esta cadena logística a gran escala es una figura que llaman el coordinador distrital, o CD. Eso es el CD. Tengo entendido que este rol es casi como el de un pionero, porque cuando empieza su trabajo literalmente no tiene ni una silla en la que sentarse. Bueno, es una forma muy gráfica de verlo, pero es tal cual. El coordinador distrital es el representante directo del jefe de la ODP, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, en su jurisdicción. Ajá. Porque, claro, la OMP descentraliza el poder. Es físicamente imposible gestionar cada rincón del país desde la capital, desde Lima. Por tanto, el CD es la máxima autoridad en ese territorio. El jefe de la zona. Exacto. Y los manuales muestran que su misión arranca meses antes de las elecciones, partiendo absolutamente de la nada. Tiene que buscar físicamente un local comercial o un edificio para instalar la oficina distrital. Wow. Debe verificar infraestructuras básicas, firmar actas de recepción de inmuebles, comprobar que hay suministro eléctrico estable, conexión a Internet, todo. Y a mí me llama muchísimo la atención el peso de la geografía en este punto. Leyendo las fuentes, hablan constantemente del despliegue y el repliegue del material electoral. Sí, términos muy contundentes. Es que es una terminología puramente militar. Misión requerido es militar. El coordinador distrital es el responsable absoluto de que toneladas de material sensible lleguen a todos los colegios de su distrito, y lo que es muchísimo más difícil, que vuelvan intactas a la sede central una vez que las urnas se cierran. El famoso repliegue, claro. Justo. Si conectamos esto con el panorama general, Perú tiene una geografía que no perdona. Hablamos de atravesar los Andes a más de 4.000 metros de altura.
Madre mía, qué locura de logística. Totalmente. O de navegar por ríos caudalosos en la Amazonía, o de cruzar desiertos inmensos. Y claro, hay que recordar que no están transportando cajas de folios en blanco o bolígrafos. Están moviendo actas oficiales, equipos informáticos encriptados, ánforas, que es como llaman allí a las urnas. Por eso mismo los manuales hacen tantísimo hincapié en que el coordinador distrital debe entablar relaciones súper fluidas con alcaldes y autoridades locales. Ah, claro. Necesitan a la gente del terreno. Exacto. O sea, si un camino de tierra se inunda por lluvias torrenciales el día antes de la votación, o si hay un corte de carretera imprevisto, pues el CD tiene que tener previsto un plan B, un plan C y hasta un plan D. Un puente caído no es excusa para que un pueblo entero se quede sin su derecho al sufragio. No se concibe. Fíjate, para visualizar bien el rol de este coordinador distrital, podemos pensar en el productor general de una gira de conciertos de una estrella de rock. Me gusta. A ver. O sea, este productor nunca se sube al escenario, no toca ningún instrumento y nadie del público sabe siquiera cómo se llama, ¿no? Ya. Pasa totalmente desapercibido. Pero si él no alquila el estadio, si no organiza los convoyes de camiones, si no verifica los generadores eléctricos y no trae a los músicos a tiempo, pues sencillamente no hay concierto. Oye, pues es una analogía excelente. El CEO prepara el terreno logístico a gran escala para que el evento suceda. Pero claro, una vez que esos convoyes llenos de material sensible llegan a su destino, es decir, a las puertas de los colegios electorales, la responsabilidad cambia de manos. Ah, la cadena de custodia. Exacto. La cadena de custodia exige que una nueva autoridad tome el relevo en ese punto. Y ahí es donde el material cruza el umbral del colegio y entra en escena nuestro segundo actor fundamental, el coordinador de local de votación, o CLV. El CLV, sí. Que oye, si seguimos con las analogías, este CLV me recuerda muchísimo al jefe de seguridad de un casino gigantesco. A ver, explícate. Pues que no está repartiendo las cartas en las mesas de juego, pero controla la cámara acorazada, gestiona el flujo de miles de personas por los pasillos y sabe exactamente dónde tienen que estar vigilando los guardias en cada milisegundo. Tal cual. El coordinador local de votación es el profesional con la mayor responsabilidad operativa dentro de un edificio específico. Y fíjate, los documentos de la OMPE detallan que este CLV recibe el control total del colegio días antes del domingo de elecciones. O sea, le entregan las llaves y es suyo. Básicamente. Su primera tarea es acondicionar el espacio. Y ojo, esto va mucho más allá de colgar carteles con flechas en las paredes para indicar por dónde ir. El CLV gestiona lo que la OMPE denomina el centro de acopio. Que vendría a ser la cámara acorazada de ese casino que mencionábamos. Es el aula más segura y fortificada de todo el edificio. Allí se guarda bajo llave todo el material de sufragio, los ordenadores portátiles, las actas de reserva. Todo lo valioso. Todo. Nadie entra ni sale de ese búnker sin la autorización explícita del CLV, y para proteger este ecosistema, los manuales establecen una división de fuerzas muy estricta. El CLV tiene que coordinarse con las Fuerzas Armadas, que custodian exclusivamente el interior del local de votación, y con la Policía Nacional del Perú, que se encarga del orden público en el exterior. Es que ese detalle sobre la jurisdicción dividida es fascinante. A ver, ¿por qué las Fuerzas Armadas dentro y la policía fuera? Parece una línea invisible súper rígida, ¿no? Bueno, es que es una medida de prevención de crisis brillantísima. Las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército o la Marina, se encargan de proteger la soberanía del material electoral y las ánforas. Su misión única es garantizar que nadie robe o altere las urnas. Vale. La Policía Nacional, por su parte, es experta en control de multitudes y tráfico. O sea, si hay disturbios en la calle, protestas políticas en la puerta del colegio o problemas con el flujo de votantes en las aceras, la policía interviene. Ah, y así no descuidan las urnas. Exacto. Intervienen sin que la seguridad del material en el interior se vea comprometida por tener que desviar efectivos hacia afuera. Y ahí, el CLV actúa como el enlace diplomático entre ambos cuerpos de seguridad. ¡Qué inteligente! Pero claro, más allá de la seguridad pura y dura, las fuentes muestran que el CLV también es una especie de gestor de derechos humanos, por así decirlo. Sí, lo es. Me refiero concretamente a las instrucciones que dan sobre el módulo temporal de votación, el MTV. ¡Ostras! Ese es uno de los protocolos más importantes y bonitos de los manuales de acondicionamiento. A ver, imaginemos que un colegio de 3 plantas no tiene ascensor. Algo súper común. Claro. Si llega a votar una persona en silla de ruedas o un ciudadano de avanzada edad con movilidad reducida y resulta que su mesa electoral asignada está en el 3er piso,
pues el derecho al voto no puede verse truncado por una barrera arquitectónica. Y según el manual, el CLB no le dice a esa persona que busque a un familiar que le suba en brazos ni nada parecido. El protocolo exige que la urna baje a la persona. Así es como funciona el MTV. El coordinador del local de votación paraliza temporalmente la mesa del tercer piso. Hace que los miembros de mesa bajen con el material a un espacio acondicionado en la planta baja, garantizando que esta persona pueda emitir su voto con total secreto y dignidad. Y luego vuelven a subir. Eso es. Es una interrupción logística enorme, evidentemente, pero el sistema prioriza la inclusión por encima de la comodidad operativa. La verdad es que todo esto suena a una coreografía muy bien ensayada. Pero pongámonos en el peor escenario posible. A ver, disparemos. Porque los humanos somos impredecibles por naturaleza. Es domingo por la mañana. Hay miles de votantes impacientes haciendo cola fuera del colegio. Las Fuerzas Armadas están en sus puestos. Todo el material está listo. Y de repente, en un aula de la segunda planta, los 3 ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa simplemente no se presentan, no vienen. Se han quedado dormidos o no han querido ir. Exacto. ¿Cómo evita este coordinador de local que se desate el caos absoluto en esa cola? Pues mira, los manuales de la OMPE están diseñados precisamente pensando en el fallo humano, como decíamos al principio. El CLV tiene un protocolo de contingencia paso a paso. Si los miembros titulares no llegan, se busca a los suplentes. Lógico. Si los suplentes tampoco están por la labor o no han ido, la ley permite al CLV pedir voluntarios entre los propios ciudadanos que están haciendo la fila para votar en esa mesa específica. Oye, pues a ti te toca. Tal cual. Pero claro, el reloj no se detiene eternamente. Hay una hora límite, innegociable, según ley. Las 12 del mediodía en punto. Si a esa hora la mesa no ha logrado conformarse con 3 ciudadanos, el CLV no puede seguir estirando los tiempos ni inventando soluciones. El protocolo dicta que debe suscribir el acta de no instalación. ¡Guau! ¡Qué drástico! Pero ojo, no lo hace solo. Los manuales exigen que este acto se realice en presencia de los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial, el JE. Que, para dar un poco de contexto rápido a quienes nos escuchan, el JE no es parte de la OMPE, ¿verdad? No, no. El Jurado Electoral Especial es un organismo completamente distinto. Mientras que la OMPE diseña y ejecuta la logística, digamos, operativa, el JE actúa como un árbitro legal independiente. Son los jueces del proceso. Vale. La presencia del fiscalizador del JE valida jurídicamente que esa mesa lamentablemente no pudo abrirse, y a partir de ese momento se clausura oficialmente. O sea que esa gente ya no vota. Efectivamente, los electores de esa mesa concreta ya no podrán ejercer su derecho al voto ese día, lo cual es terrible. Pero esta amputación quirúrgica, por llamarlo de alguna forma, evita que una mesa irregular funcione fuera de la ley y acabe manchando la legitimidad de todas las demás mesas del colegio. Claro, salvan el colegio entero sacrificando una mesa. Así que tenemos al coordinador distrital moviendo los hilos en el territorio y al coordinador de local controlando el edificio y los tiempos legales. Siguiendo la ruta del material, cruzamos el pasillo y entramos por fin en un aula concreta. Al meollo del asunto. Aquí es donde se sientan 3 ciudadanos comunes y corrientes detrás de un pupitre, el presidente, el secretario y el tercer miembro de mesa. Y es justo aquí, en la trinchera del recuento de votos, donde la logística tradicional de papel y bolígrafo choca de frente con el futuro tecnológico. Totalmente, porque ahí nos encontramos con nuestro tercer rol fundamental, el coordinador de mesa STAE. STAE. Sí, las siglas corresponden a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio. Es crucial repasar el kit de trabajo que las fuentes asignan a este coordinador. Fíjate que no lleva folios. Transporta a cada aula un ordenador portátil, una impresora, un ratón y un elemento de altísima seguridad, memorias USB criptográficas. Que suenan súper a película de espías. Ya te digo. De hecho, los manuales hacen mención especial a un USB de color azul diseñado exclusivamente para procesar los resultados presidenciales. Es que un USB criptográfico no es un simple lápiz de memoria que uno se compra en una papelería, vamos. Está diseñado de tal manera que si la información es interceptada o si ese pobre coordinador pierde el USB, los datos son ilegibles para cualquiera que no tenga las claves de la sede central de la OMPE. Exacto. Es indescifrable. Y toda esta tecnología punta tiene un objetivo muy claro, ¿no? Acabar con la pesadilla de las actas observadas. El acta observada. Es que es el mayor cuello de botella en unas elecciones en Perú.
Retomando la imagen del principio, imaginemos a 3 ciudadanos que llevan 14 horas sentados, lidiando con vecinos, comprobando identidades, sin apenas descansar ni para comer. Agotadísimos. Cuando se cierran las puertas, tienen que abrir las urnas y empezar a sumar cientos de votos a mano, cruzando datos de presidentes, senadores, diputados. El cansancio extremo provoca que inevitablemente cometan errores matemáticos. Si el total de votos no coincide con el total de votantes, esa acta queda observada. Impugnada. Para que unos magistrados la revisen y emitan una resolución legal, lo cual puede retrasar los resultados de un país durante semanas. Y ahí entra el STAE. La tecnología STAE informatiza esa suma. El ordenador portátil bloquea los errores aritméticos básicos. O sea, si la suma no cuadra, el programa avisa y directamente no deja continuar. ¡Qué maravilla! Y una vez cuadradas las cifras, los datos se transmiten de forma encriptada y directa desde esa misma aula en el colegio hasta los servidores centrales, eliminando el riesgo tremendo del traslado físico del acta de papel. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque leyendo estas cartillas de instrucción, confieso que me he topado con una contradicción que me ha dejado pensando muchísimo. A ver, cuenta. A ver, se supone que la gran promesa de la tecnología, en cualquier sector, es la automatización. Implementamos ordenadores para necesitar menos intervención humana, para reducir costes y eliminar el dichoso error humano de la ecuación. Si podemos pantallas, la idea es saltarnos a las personas. En teoría sí. Pero claro, los manuales revelan que la OMPE ha tenido que crear decenas de miles de puestos de trabajo nuevos, contratando a estos coordinadores STAE única y exclusivamente para vigilar la máquina y cuidar que los ciudadanos no la rompan. ¿Por qué gastar millones en tecnología si al final necesitas añadir otro humano al aula solo para hacer de niñera del portátil? Es una reflexión excelente y toca el corazón de cómo se debe implementar la tecnología en el sector público, de verdad. Los manuales de capacitación responden indirectamente a esa paradoja al delimitar muy bien los poderes. Lo fascinante aquí es que el sistema STAE no es en absoluto una máquina de votación electrónica. Ajá, importante distinción. El ciudadano no toca una pantalla táctil para elegir a su candidato. Sigue marcando un papel con un boli en una cabina secreta. La tecnología es, como su nombre indica, un apoyo al escrutinio. No reemplaza la autoridad ciudadana, simplemente la asiste al final del día. Ah, claro, claro. Ahora entiendo por qué las instrucciones subrayan repetidamente esa frase de «el coordinador cede el uso del equipo a los miembros de mesa». Exacto. Es que el coordinador de mesa STAI tiene absolutamente prohibido teclear los resultados. Su función es ser una especie de Sherpa tecnológico, un guía. Está allí para asegurar que ciudadanos que quizá nunca han usado un ordenador en su vida o que se sienten muy intimidados por la tecnología puedan interactuar con el software del Estado sin miedo a estropear el proceso. Claro, ¿les quitan el miedo? Justo. Los miembros de mesa son la máxima autoridad soberana en esa aula, no el técnico informático. Y de hecho, hay un paso en los manuales operativos que resulta sumamente revelador sobre esta desconfianza hacia las máquinas que comentas. Uy, ¿a qué paso nos referimos? Pues mira, antes de insertar ese famoso USB azul criptográfico superavanzado en el portátil para digitalizar los resultados presidenciales, el manual obliga al coordinador STAE a sacar una simple calculadora de voltillo. No me lo creo. Te lo juro. Tiene que verificar manualmente, tecla a tecla, que la suma total en la hoja borrador de papel rellenada a mano por los miembros de mesa cuadra exactamente con el número de ciudadanos que acudieron a votar. Es la definición gráfica de llevar cinturón y tirantes al mismo tiempo. Es genial. O sea, la tecnología más avanzada de encriptación del país está subordinada a una calculadora de botones de toda la vida manejada por un humano. La máquina no procesa un solo dato hasta que un humano valida el trabajo de otro humano. Es que la confianza ciega en un algoritmo es un concepto totalmente ajeno a un proceso electoral sólido. ¿Tiene que ser así? Pero bueno, esto abre un nuevo interrogante en toda nuestra estructura. A ver. Tenemos al coordinador distrital coordinando las rutas, al coordinador de local garantizando la seguridad del edificio, y al de mesa STAE digitalizando el recuento. Todos ellos son personal contratado y pagado por la propia OMPE. Son el Estado organizando el evento. Sí. Y la gran pregunta que surge al leer los textos es, ¿quién vigila al Estado? Claro.
quien audita a los auditores. Y es entonces cuando los manuales introducen a unos actores externos que no llevan chaleco de la OMPE, pero que tienen un poder inmenso para paralizar o validar todo el proceso. Los personeros. Los personeros son el contrapeso definitivo en esta maquinaria, sin duda. Las fuentes los dividen en personeros de local y personeros de mesa. No son funcionarios públicos, ¿eh? Son ciudadanos acreditados legalmente por las organizaciones políticas y los partidos para defender sus intereses partidistas dentro del colegio electoral. Sus propios intereses. Claro. Y aunque tienen intereses muy marcados, las cartillas de instrucción que hemos analizado les exigen agirse estrictamente por 4 principios inquebrantables, que son legalidad, transparencia, imparcialidad y respeto. Y viendo sus manuales, madre mía, los derechos que tienen son abrumadores. Básicamente actúan como los ojos y oídos de los candidatos sobre el terreno. Totalmente. Tienen derecho a inspeccionar la cámara secreta antes de empezar para asegurarse de que nadie haya pegado propaganda oculta de otro partido o instalado micrófonos. Tienen derecho a firmar por detrás todas y cada una de las cédulas de votación, si así lo deciden, para garantizar que no se introduzcan papeletas falsas durante el día. E interactúan con la tecnología de manera súper directa. Su interacción con el sistema informático STAE es de hecho uno de los grandes avances en transparencia que documentan estas fuentes. O sea, en lugar de apartarlos de la tecnología porque son de partidos políticos, la OMPE los integra de lleno. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, al iniciar la jornada, el personero tiene el derecho absoluto de presenciar a centímetros de la pantalla la puesta a cero del sistema. Es decir, verificar visualmente que el software arranca de cero, sin un solo voto precargado en la memoria que pueda favorecer a alguien. Y el tema de los certificados digitales que leí es alucinante. Si un personero quiere firmar digitalmente las actas en la pantalla, en lugar de hacerlo en papel con boli, el miembro de mesa le entrega un formulario, el personero se inventa allí mismo un número PIN secreto de 4 dígitos, lo anota, y el software STAE le genera en tiempo real un certificado digital oficial. Una pasada. Al final del recuento, ese personero teclea su PIN y el documento adquiere validez jurídica inmediata para su partido. Es como llevar la fiscalización de los años 90 al siglo XXI en cuestión de segundos. Es que es brillantísimo. Lo que demuestran estas interacciones es un sistema construido sobre una base filosófica muy particular. Si observamos la dinámica completa que hemos desgranado, podemos ver un equilibrio de poderes ejecutado a un nivel micro en cada aula. A ver, repásalo. Mira, el coordinador de local y el coordinador STAE poseen el poder operativo y logístico. Son los facilitadores. Los miembros de mesa, que son los ciudadanos elegidos por sorteo, tienen el poder ejecutivo. Ellos toman las decisiones sobre qué voto es válido y cuál es nulo. Y los personeros, representando a los políticos, ostentan el poder fiscalizador. ¿Están allí para dudar y auditar a todo el mundo? Es que llama poderosamente la atención hasta qué punto llega esa fiscalización. Los manuales pautan detalles minúsculos, llegando al extremo de obligar al presidente de mesa a marcar una casilla en el software confirmando que ha recibido el refrigerio, o sea, la comida y la bebida de la OMPE para los miembros. Todo deja rastro. Todo se audita. Todo se audita. Y esto lleva a una conclusión bastante paradójica. Vemos un ecosistema logístico cimentado en la sospecha sistemática. Todos vigilan a todos, el CLIV controla al colegio, los personeros vigilan al CLIV, el coordinador STAE cuida el portátil, los personeros vigilan al STAE y los miembros de mesa supervisan el conjunto entero. Sí, es un todos contra todos controlado. ¿Cómo es posible que un engranaje impulsado por la desconfianza institucionalizada y una paranoia operativa tan sumamente estricta sea, irónicamente, la única forma de generar confianza absoluta en los resultados finales? Pues porque la transparencia democrática no nace de la fe ciega, sino de la fricción controlada. ¿Es así? Al dividir el poder de la elección en 3 o 4 actores distintos, con motivaciones e intereses contrapuestos que se cruzan y se observan mutuamente, el diseño asegura que nadie tenga el control total. Nadie puede hacer trampas a solas. Imposible. Es materialmente imposible que un solo eslabón corrompa la cadena de custodia sin que los otros eslabones hagan saltar todas las alarmas en el acto. La desconfianza mutua garantiza la confianza general. Menudo viaje a través de estos manuales, de verdad. Hemos empezado observando la inmensidad geográfica del territorio y hemos terminado buceando en el código encriptado de un USB azul dentro de un aula cerrada.
Resulta asombroso ver cómo cada una de estas capas logísticas es totalmente imprescindible. Es que no sobra nadie. Nadie. Desde el coordinador distrital trazando rutas de emergencia por carreteras embarradas, pasando por el coordinador de local gestionando protocolos militares y módulos de accesibilidad para sillas de ruedas, bajando al coordinador STAE, cruzando los dedos con su calculadora de bolsillo para que los números cuadren, hasta llegar, por supuesto, a los personeros apostados en la esquina, vigilando cada clic en la pantalla. Es que todos y cada uno de esos roles son engranajes que sostienen el peso de una nación entera. Si uno solo de ellos falla sistemáticamente, las garantías colapsan, así de simple. Pues mira, para quienes nos escuchan, creo que la próxima vez que aparezca en la pantalla del televisor o en el teléfono móvil un gráfico reluciente con los resultados de unas elecciones, no importa de qué país estemos hablando, la perspectiva va a ser muy distinta. Estoy seguro de que sí. Ya no se verán simples porcentajes y barras de colores. Detrás de esos números hay una asombrosa, estresante y milimétrica coreografía humana y tecnológica que tuvo que ejecutarse a la perfección durante las 24 horas previas para que ese simple gráfico pudiera siquiera existir. Y esa es la gran lección oculta entre las líneas de estos manuales operativos. A lo largo de este análisis de hoy, hemos visto un esfuerzo económico, técnico y humano gigantesco por digitalizar el procesamiento de los votos. Hemos introducido ordenadores portátiles, algoritmos de suma, memorias USB criptográficas y certificados digitales generados en segundos. Muchísima innovación. Muchísima. Y sin embargo, si analizamos fríamente las fuentes como hemos hecho, nos damos cuenta de que toda esa vanguardia electrónica sigue dependiendo, de forma casi desesperada, de anclajes analógicos. Claro. Depende de un papel de seguridad metido en una impresora portátil, de actas introducidas en bolsas de plástico termoselladas de diferentes colores y de firmas de puño y letra trazadas con un bolígrafo sobre el papel. Es que la maquinaria más puntera no es nada sin el rastro físico que deja el ser humano. Nada. Lo que nos deja una última reflexión profunda, una pregunta que, creo, trasciende estos documentos de la OMPE. Hemos visto cómo la tecnología STAE asiste, pero en ningún momento reemplaza a los ciudadanos. Considerando esto, ¿llegará realmente el día en que un proceso electoral sea puramente tecnológico, algorítmico, remoto y aséptico? ¿O será que la verdadera democracia, por su propia naturaleza frágil y humana, siempre va a exigir la desconfianza física, presencial, sudorosa y tangible de ciudadanos mirándose a los ojos y vigilando a otros ciudadanos para que el resultado sea considerado verdaderamente legítimo? Ostras, es una pregunta extraordinaria para dejar resonando hoy. Empezamos hablando del simple gesto, casi poético te diría, de dejar caer un trozo de papel en una urna, y al desgranar todo esto, nos hemos dado cuenta de que ese leve papel es sostenido por miles de personas que construyen un sistema a prueba de fallos mediante la vigilancia constante. Efectivamente. Ha sido absolutamente fascinante diseccionar la arquitectura invisible de este proceso. Sigamos cuestionando los engranajes ocultos que hacen funcionar el mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión.